lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Día histórico en el Congreso, histórico también para la democracia española. 43 años después de la muerte de Franco, el Pleno de la Cámara ha aprobado el decreto ley para exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador. En la calle, frente al Congreso, la expectación era grande durante toda la mañana ante una votación cuyo resultado no ha sido unánime porque Ciudadanos y el Partido Popular se han abstenido. ¡Del dictador! Buenas tardes. Ese decreto modifica la ley de memoria histórica para asegurar la exhumación evitando litigios por parte de la familia Franco. Aún así, lo que comienza hoy es un proceso muy complejo y sin fecha todavía para el momento más importante, la exhumación de los restos del dictador. El otro asunto de la jornada son las acusaciones de plagio al presidente del Gobierno. Son informaciones periodísticas, ¿qué tal? Buenas tardes, que aseguran que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores en su tesis. El presidente ha anunciado acciones legales contra esos medios de comunicación si no rectifican. Podemos le ha pedido que publique la tesis y Ciudadanos quiere que comparezca en el Congreso. Pero tenemos una última hora porque hace unos minutos ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha ordenado que su tesis sea difundida inmediatamente para despejar todas las dudas. Aquí en Andalucía, la presidenta de la Junta y el líder de Ciudadanos en Andalucía se han enfrentado a su primer debate después de la ruptura del pacto de investidura. Ha sido en el Parlamento la sesión de control al Gobierno, donde Susana Díaz ha evitado siquiera de hablar de adelanto electoral, aunque esa posibilidad ha sobrevolado toda la sesión. Marín ha reprochado a Díaz sus incumplimientos y le retaba incluso a firmar una proposición de ley para eliminar aforamientos. La presidenta cree que le están utilizando desde Madrid. Aquí está su firma y la mía. Aquí nada más que está la de Podemos y la mía. Falta la suya. ¿Quiere usted cumplir con lo que usted firmó aquí? Yo le acerco este documento, me lo firma y yo volveré a creer en usted. El papel de Doberman de la derecha en usted no es creíble. Y si le disfrazan de Doberman de la derecha, al final resulta poco creíble para usted y para el conjunto de los andaluces. El caso del fraude de Idental, de las clínicas de Idental, ha activado hoy numerosos registros en sus clínicas. En 23 de toda España, 3 de ellas aquí en Andalucía, en Sevilla, Almería y Cádiz. Los agentes de la policía han requisado material que han ido almacenando en estos contenedores, ordenadores y documentación de los pacientes de cara a las posibles indemnizaciones. Solo en Andalucía hay 4.000 expedientes abiertos sobre una estafa que afectó a más de 80.000 personas. Más noticias. Esta es una de las 2 familias de Granada que han vivido una auténtica pesadilla en un vuelo de Iberia que cubría la ruta Nueva York-Madrid. El avión de Iberia hizo un aterrizaje de emergencia y denuncian el maltrato de la compañía. Íbamos muy asustados, la verdad, porque el avión se movía bastante, la velocidad muy despacio. O sea, cuando aterrizamos estaban a ambos lados del avión todas las emergencias allí preparadas. Los trabajadores de Navantia San Fernando cancelan las movilizaciones tras la confirmación del Gobierno de que se enviarán las bombas a Arabia Saudí y de que los contratos para construir las corbetas no corren peligro. Muchos niños han comenzado el curso escolar ingresados en un hospital, pero no van a perder clases. Hoy hemos comprobado en Málaga cómo ha sido la vuelta al cole para los pequeños que están sometidos a algún tratamiento hospitalario. Luego lo vemos. Esta es la única imagen de Pedro Sánchez hoy en plena polémica sobre el posible plagio de su tesis doctoral. Ha sido en la toma de posesión de María Luisa Carcedo como ministra de Sanidad en la Zarzuela. Carcedo sustituye a la dimitida Carmen Montón precisamente por supuestas irregularidades en la obtención de un máster. El presidente ha evitado cualquier exposición pública en esta jornada ante el revuelo ocasionado tras ese presunto plagio. Ni siquiera ha acudido al Congreso, que hoy, como acabamos de ver, vive una jornada histórica. Se ha aprobado la exhumación de los restos del dictador Franco, una propuesta muy relevante, muy significativa para el PSOE, para este gobierno. Ahora nos ocupamos de ello. Primero, el enorme debate por ese presunto plagio. Sí, que publican hoy 2 medios de comunicación y que aseguran que el presidente copió a otros autores. Además, Pedro Lázaro también copió supuestamente informes del gobierno de Zapatero.
lo que ha negado el presidente del Gobierno, que incluso ha exigido una rectificación a esos medios conservadores que han utilizado la palabra plagio y dice que si no se produce se emprenderán acciones legales contra ellos. Pedro Sánchez defiende la autoría, la originalidad de esa tesis doctoral e incluso acaba de anunciar en su cuenta de Facebook que ha dado ya autorización para digitalizar esa tesis y que mañana está ya disponible a través de Internet para todo el que lo desee en cualquier punto del mundo. También Ángel Ocaña, que era asesor en el Ministerio de Industria de Miguel Sebastián y a quien una web sensacionalista atribuye la autoría de esa tesis, lo ha negado en un comunicado. Ciudadanos y Partido Popular insisten en que el presidente tiene que dar explicaciones y comparecer aquí en el Congreso. Para los socialistas se trata de un intento de la derecha política y mediática de ensombrecer un día histórico como el que hoy se ha vivido con la exhumación de Franco. La tesis del presidente es el documento que está siendo más solicitado en la Universidad Camilo José Cela, donde está a disposición de cualquiera. Eso sí, en formato papel, consta de 342 páginas con más de 400 apuntes bibliográficos y 150 referencias documentales. Esta es la tesis de la polémica. Se puede consultar en persona y en papel, tomando notas, sin fotos ni grabaciones, pero no está publicada en formato digital hasta esta mañana. Hoy varios medios publican que Sánchez plagió párrafos de otros trabajos, artículos suyos ya publicados y que un asesor de un exministro participó en su elaboración, pero él ya lo ha negado. Parte de la tesis sirvió de base para un libro que se publicó posteriormente. Pedro Sánchez en redes sociales anuncia que irá a los juzgados si no rectifican estas informaciones e insiste que son falsas. Asegura que hizo la tesis, cumplió con la legalidad y que se siente orgulloso de su trabajo ante la campaña de descrédito personal que sufre y anuncia que la hará pública. Los suyos también salen en su defensa. Tiene su tesis en la universidad, es una tesis que ha redactado él y, por supuesto, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse de las mentiras y difamaciones que hoy aparecen en algunos medios de comunicación. Ciudadanos, que ayer ya generó las dudas en el Congreso, ha pedido que Sánchez dé explicaciones en la Cámara. Los populares han sido más tibios sobre dónde tiene que comparecer, conscientes de que otra investigación por estudios también afecta a su presidente Casado. El señor Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso de los Diputados, en vez de amenazar con querellas, su derecho, pero esto no es judicial, es política. El señor Sánchez haga el mismo ejercicio de transparencia que ha hecho el señor Casado, que se encierre con 60 periodistas durante más de 2 horas, que dé todas las explicaciones. Otros grupos, aunque no piden su comparecencia, sí piden al presidente que haga pública su tesis. Creo que lo más sensato que puede hacer el presidente es hacer accesible su tesis doctoral y no dar ni media excusa a Pablo Casado. Está obligado a ser lo más transparente posible. Durante la mañana, Pedro Sánchez ha asistido a varios actos públicos donde no ha hecho declaraciones. Las dudas sobre la tesis del presidente se suman a los 3 casos de políticos acusados o sospechosos de fraude en sus estudios. Recordamos, Cristina Cifuentes, Carmen Montón y Pablo Casado. En su caso, los 3 tienen una cosa en común. Sí, que cursaron sus estudios de posgrado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Eso ha motivado a Podemos y a Esquerra a pedir que el Congreso, Pedro, investigue también ese centro. Es la epidemia de los máster que parece extenderse por la política española, con Cristina Cifuentes y Carmen Montón fuera de la carrera política por esas irregularidades y con el máster de Pablo Casado, el presidente del PP, judicializado y a espera en 4 semanas de que pudiese ser imputado. Hoy mismo Pablo Casado ha hecho llegar al Tribunal Supremo un extenso documento pidiendo su inocencia, algo muy poco usual. Según algunos medios jurídicos, todas las miradas se centran en la Universidad Rey Juan Carlos y en ese Instituto de Derecho Público que es el que organizaba estos máster para VIP. De hecho, algunos grupos políticos, entre ellos Podemos y Esquerra, han pedido ya una comisión parlamentaria. Se trata de una trama y creemos que no solo tiene que investigarse judicialmente, sino que también se tienen que dirimir las responsabilidades políticas que se deriven de esto. 24 de agosto por el que se modifica telemáticamente. Por lo tanto, queda Recordamos esa imagen, queda aprobado ese decreto ley presentado por el Gobierno que modifica la ley de memoria histórica y que permitirá exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. 43 años después de su muerte, 40 años de democracia convierten esta jornada en un día
verdaderamente histórico para España, aunque lo que comienza ahora es un camino difícil y complejo políticamente, porque aunque evita este decreto el litigio de la familia Franco, sí hay que hacer modificaciones porque al tratarse de un decreto ley entra en debate parlamentario e incluirá otras modificaciones legales. Por ejemplo, la exigencia de Esquerra Republicana y de otros partidos para que sean suspendidos, para que sean anulados los juicios del franquismo. Así que vámonos de nuevo al Congreso, pero Lázaro, decimos que es una jornada histórica para la democracia. Se convalida ese decreto que permite sacar al dictador del Valle de los Caídos. Una votación que para muchos ha hecho esperar 40 años de democracia, y por primera vez el Congreso de los Diputados aprueba ese decreto, lo convalida para que se puedan exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Según el Gobierno, se soluciona una anomalía democrática de décadas, haciendo desaparecer el mausoleo a un dictador fascista en un lugar público. Resaltan que solo separando al verdugo de sus víctimas, que reposaban hasta ahora en el mismo lugar, se va a poder hablar de dignidad, de paz y de concordia verdaderamente en nuestra democracia. Todos los grupos de la Cámara han votado a favor, salvo Partido Popular y Ciudadanos, que se han abstenido, aunque ha habido 2 diputados del PP que han votado en contra. Cuestionan la urgencia y la forma en que se ha producido esta orden de exhumación. La vicepresidenta Carmen Calvo les ha respondido que quien cuestiona la urgencia es que no ve la necesidad, y que quien cuestiona la forma en realidad está cuestionando el fondo. La votación ha sido recibida con alegrías en la tribuna de público del Congreso, donde había víctimas del franquismo y donde estaba también el hispanista Ian Gibson, que ha dicho que estamos en un día importantísimo para la democracia española. A la puerta del Congreso se han concentrado asociaciones en defensa de la memoria histórica en un día para la historia, como ha resaltado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El Real Decreto se convalidará, pero lamentablemente las derechas españolas siguen enredadas todavía con el franquismo y son incapaces de ver que Franco tiene que salir de ese lugar para que en ese lugar se abra paso la paz y en este caso también el respeto a todas las víctimas que son de los 2 bandos las que allí están enterradas. Padecido ese calvario. Y seguimos en el Congreso, donde todos los grupos han apoyado el decreto del Gobierno para poner en marcha 3 medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La principal, la acreditación como víctima sin necesidad de sentencia para que reciba ayudas cuanto antes. También impulsa que los menores reciban asistencia psicológica solo con el permiso de uno de los padres y devuelve a los ayuntamientos la competencia en esta materia. Y el actor Willy Toledo ha quedado hoy en libertad provisional sin fianza tras comparecer ante el juez acusado de vejación de sentimientos religiosos. Toledo se ha negado a declarar e insiste en que no ha cometido ningún delito. También ha lamentado su detención ayer y haber dormido en los calabozos. A su salida del juzgado ha tachado de tercermundista que 5 artículos del Código Penal recojan ofensas a la religión. En ese escrito pone que yo no he cometido absolutamente ningún delito y que, por tanto, al no haber cometido ningún delito, no considero que fuera necesario que yo me presentara ante ningún juez, ante ningún fiscal y ante ninguna denuncia. La policía lleva toda la mañana practicando registros en 23 clínicas de iDental en toda España. Aquí en Andalucía se han realizado en Sevilla, Cádiz y Almería. Inés Romero, buscan principalmente información para aquellos pacientes, para aquellos afectados que quieran reclamar indemnizaciones. Efectivamente, la policía ha hecho estos registros por orden judicial con un doble objetivo. De una parte, se llevan todos los equipos informáticos que pudieran contener historiales clínicos y, sobre todo, las pruebas, tanto radiografías como de laboratorio, que se le han practicado a los pacientes. Y de otra parte, también se van a incautar, van a hacer un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser vendidos en el mercado para que puedan ser indemnizados los pacientes. Los registros en esta clínica de iDental en Sevilla comenzaron a las 7 de la mañana. Una decena de policías judiciales, con el auxilio de 2 miembros del Colegio de Odontólogos, han desprecintado las historias clínicas y han identificado el material médico. La policía va a trasladar la información médica de los pacientes hasta el Hospital Virgen Macarena, donde se van a indexar y clasificar. El mismo procedimiento se ha llevado a cabo esta mañana en clínicas de iDental de Cádiz y Almería. En las otras 3 provincias donde esta empresa tenía clínicas, Málaga, Córdoba y Granada, las historias de los pacientes las custodiaba ya la Consejería de Salud gracias a registros anteriores. A partir de mañana ya tendremos en las 6 provincias andaluzas toda la documentación clínica depositada en los hospitales
de cabecera de cada provincia y procederemos a hacer la entrega de la misma a los usuarios que así lo soliciten. Los registros se están llevando a cabo gracias a un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de Idental José de la Mata. Una vez que los expedientes estén indexados, la idea de la Junta es ponerlos a disposición de los afectados. Y cuando tengamos eso, que será una cuestión de días, porque se van a poner muchos recursos en los hospitales para hacerlo muy rápido, es decir, antes de final de mes tendremos el listado y a partir de ese momento procederemos a entregar a todos los usuarios que lo soliciten una copia del expediente. Los afectados de Idental podrán utilizar su historial clínico en los procedimientos judiciales abiertos. Exigir, por un lado, la responsabilidad penal por todos los delitos, por los presuntos delitos que han cometido desde estas clínicas y, por otro lado, indemnizaciones por los daños cometidos derivados de dichos delitos. La policía está llevando hoy a cabo 23 entradas y registros en clínicas de Idental de toda España. Navantia San Fernando construirá las 5 corbetas para Arabia Saudí. La confirmación ha llegado esta mañana tras un nuevo cambio de criterio del Ejecutivo sobre las 400 bombas que compraron los saudíes. Finalmente, esas armas podrán utilizarse en la guerra de Yemen. Serán enviadas, de modo que el negocio de las corbetas se desbloquea. Los trabajadores, por tanto, han desconvocado las movilizaciones. Ignacio Salas. Un triunfo. Así consideran los trabajadores de Navantia San Fernando las movilizaciones de estos últimos días. Están convencidos de que sin sus protestas la diplomacia española no hubiese actuado con la eficacia que lo ha hecho. Hoy, a primera hora, decidían en asamblea y de forma casi unánime suspender las movilizaciones previstas, tras conocerse también esta mañana el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores de la venta de las 400 bombas guiadas a Arabia Saudí y la confirmación de que el país árabe seguía adelante con el contrato de 5 fragatas que se construirán en su mayor parte en las instalaciones que ven a mi espalda. La representación sindical ha insistido en destacar el importante papel que, según sus portavoces, han jugado las protestas de la plantilla. De hecho, aseguran que hubo un momento en el que el contrato de las 5 corbetas era papel mojado. Sin esa movilización os puedo asegurar que la diplomacia no se hubiera movido. Es más, dicho por mucha gente y no dice de dónde, si el viernes pasado la plantilla de San Fernando no responde de inmediato, el sábado se hubiese cancelado el contrato. Se mantienen los plazos previstos para ejecutar el proyecto de las corbetas y se retoman las visitas de representantes de Arabia Saudí a Navantia para ultimar los detalles del inicio de la construcción. A cambio, se venden las bombas y se recupera la calma tras unos días de conversaciones al más alto nivel entre ambos países. Hemos estado una semana discutiendo y analizando, el Ministerio de Defensa por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores por la suya, y creo que al final hemos llegado a la conclusión de que había que cumplir con este contrato. El corte de chapa de la primera fragata, ceremonia que ilustra el comienzo de su construcción, está previsto para principios del año que viene. Pues la presidenta de la Junta ha agradecido al presidente del Gobierno la seguridad que ha dado a los trabajadores de Navantia. Ha sido en la sesión de control al Gobierno en la que sobre todo se ha hablado de la situación en la que queda Andalucía tras la ruptura del pacto por parte de Ciudadanos. Rocío Buitrago. Sí, esa ruptura ha propiciado un clima preelectoral que ha inundado todos los rincones de este Parlamento en este primer pleno del curso político. Y eso que la presidenta de la Junta ha insistido en que su único horizonte es seguir trabajando, incluso ha garantizado que Andalucía tendrá presupuestos el año que viene, unos presupuestos expansivos, con 1.100 millones de euros más. Y como era de esperar, el debate con Juan Marín ha eclipsado a todos los demás, ya que el tono que han utilizado ambos ha sido muy diferente al que nos tenían acostumbrados antes de que el líder de Ciudadanos diera por rotos los acuerdos el pasado fin de semana. Ha sido su primer debate después de que el pacto quedara en nada y Marín lo ha esgrimido para afearle sus incumplimientos. Incluso retaba a Díaz a firmar una proposición de ley sobre aforamientos que pactó con Podemos. Aquí está su firma y la mía. Aquí nada más que está la de Podemos y la mía. Falta la suya. ¿Quiere usted cumplir con lo que usted firmó aquí? Yo le acerco este documento, me lo firma y yo volveré a creer en usted. El papel de Doberman de la derecha en usted no es creíble. Y si le disfrazan de Doberman de la derecha, al final resulta poco creíble para usted y para el conjunto de los andaluces. Díaz le ha reprochado su falta de autonomía respecto a Rivera, algo en lo que también entraba el Partido Popular, pero desde otra óptica. A mí, sinceramente, me ha sorprendido, especialmente en usted, señora Díaz, que tenga que venir el señor Rivera desde Madrid o de Barcelona, no sé de dónde venía, a decirle a usted que íbamos a tener elecciones anticipadas en otoño. ¿Sabe lo que le pasa? Que está como los malos estudiantes,
que como no ha hecho nada en 3 años y medio, ahora solo le preocupa la fecha del examen. Y en este ambiente preelectoral, el portavoz de Izquierda Unida exigiendo a Díaz que despeje si llevará al Parlamento los presupuestos del 19, en los que Podemos le pedía que incluya medidas de regeneración democrática. Y ella asegura que habrá, pero no cuándo. Díaz aprovechaba para reprochar a Izquierda Unida y Podemos que no hayan apoyado ninguna de sus cuentas en 3 años. Usted ahora mismo está en plena campaña electoral y además sin pudor alguno. Y el presupuesto del año 2019 irá dirigido a las personas, a las familias, al empleo y al crecimiento económico de esta tierra. Usted ha decidido sistemáticamente pactar con la derecha durante 3 años y ese es el motivo por el que no hemos encontrado ningún hueco para negociar presupuestos. Con ese partido, el que usted ha acusado, el Gürtel, etcétera, etcétera, insisto, que no voy a reproducir, es con el que usted ha unido sus votos en los 3 presupuestos que yo he traído a esta Cámara, en la sesión de investidura cada vez que me he sometido y en los temas importantes. El ambiente político se caldea en Andalucía, según los socialistas, por intereses partidarios de los demás. Moreno Bonilla, el señor Marín, que se ha incorporado a esa estrategia, y la señora Rodríguez están pensando exclusivamente en sus intereses electorales. Este podría ser el penúltimo pleno del Parlamento si Díaz decide adelantar elecciones. Respetaría el último para aprobar la ley de igualdad. Que la música derriba fronteras no es una frase hecha y así lo hemos podido comprobar en un encuentro entre inmigrantes y reputados guitarristas flamencos. Un mestizaje del que enseguida vamos a ver los resultados. Lo que comenzó como unas felices vacaciones a Nueva York se convirtió en una aventura que tardarán en olvidar en una familia de Granada. Así es, una familia que viajaba en el avión que el pasado martes realizó un aterrizaje forzoso tras la explosión de uno de los motores de la aeronave. Tras una semana en la ciudad de Los Rascacielos, Emilio Berenguer, junto a su mujer y sus 2 hijos de 11 y 8 años, tomaron su vuelo de regreso a Madrid. El viaje era un regalo al pequeño de la familia por su comunión. A la 1:15 de estar volando, el pasaje escuchó un fuerte ruido y comenzó el ir y venir de las azafatas. Pasaje íbamos muy asustados, la verdad, porque el avión se movía bastante, la velocidad muy despacio para lo que va normalmente un avión. Cuando llegamos al aeropuerto de Boston, la pista estaba entera tomada por ambulancias, por bomberos y policía. O sea, cuando aterrizamos estaban a ambos lados del avión todas las emergencias allí preparadas. Tras el susto vivido comenzó otro periplo, el viaje de regreso a Granada. Denuncian la falta de información y el abandono por parte de la compañía Iberia. He viajado con Iberia, pero mi billete está emitido por American Airlines. Por tanto, Iberia me dice que ellos se lavan las manos. Junto a ellos viajaba otra familia de Granada compuesta por 8 miembros que también han tenido problemas para regresar. ¿Cómo debe ser el curso escolar para un niño que está hospitalizado? Esa experiencia la viven 800 menores en Málaga. 12 maestras se encargan de su aprendizaje. En muchos casos la enseñanza continúa después en los domicilios. Esta semana también ha empezado el curso escolar en las aulas de los hospitales. El curso escolar también ha empezado en las aulas hospitalarias. Aquí también se han acabado las vacaciones. La atención educativa en los hospitales tiene 3 fases: en el aula del centro sanitario, en la habitación del hospital y en el domicilio. Estas maestras no solamente atienden al niño, se coordinan con los colegios. Los compañeros tienen noticia de este amiguito que tengo en el hospital, que está en oncología o que está en casa, convaleciente, no puede venir a casa. 12 maestras se reparten por la provincia y atienden en los hospitales y en las casas. El objetivo es que todo sea lo más normal posible. Hacen todas las mismas tareas que haría si estuviesen en su clase. Exámenes, trabajos, las maravillosas tecnologías que tenemos para poder conectarnos vía internet, todo, para que el alumno sea un alumno más. Para mí es muy gratificante poder trabajar con estos tipos de niños, porque todo el mundo cuando habla de niños enfermos, lo primero que te dicen, qué lástima, y vas a trabajar con ellos tan malitos, y no, es una forma de demostrarle a todo el mundo que estos niños pueden, son capaces y saben superar sus adversidades. Todo se adapta a las circunstancias de salud del alumnado, pero las maestras aclaran, no hay lástima. Igual que ocurre en los colegios, aprueba quien estudia y trabaja. Ante todo, normalidad. Lo decíamos antes, la música derriba fronteras, como demostró Carlinhos Brown en las favelas de Brasil, y ahora lo hemos comprobado en Sevilla, donde la SGAE lleva a cabo junto a Cáritas talleres de integración. Manuel Ballena comparte músicas con
músicas mestizas con inmigrantes, junto al guitarrista flamenco José Torres. Hemos estado en uno de estos cursos junto a los refugiados. Empezaron tristes, con la cabeza baja. Os veo con la cara así, todo el mundo cierra los ojos y nos vamos a imaginar que estamos en África. Cada uno su lugar en África perfecto, pueblos pequeñitos. Costa de Marfil tienen que cerrar los ojos un momento, tienen que bailar con lo que vayan a escuchar, ¿vale? En apenas 2 horas vemos cómo la terapia funciona. Gentes de 16 nacionalidades unidas por la música. Cami, cantando, Ayuba es de Burkina, saltó la valla de Ceuta con 15 años. Abdul de Mali, la de Melilla, hace 9 meses. Costa de Marfil, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Namba. ¿Namba? Sí. Llegué aquí hace 11 meses. ¿Cómo llegaste? Patera. Sí, patera. Muy duro, ¿no? Sí, muy duro. Cuando ves a los compañeros saltando y diciendo bossa. Me siento muy bien porque ya sabes que ellos ya han pasado un poco de lo que es el sufrimiento. Historias muy diversas aquí en Nazaret les hacen el acompañamiento en este proceso migratorio. La SGAE pone los artistas Ballena, el corazón. El que es músico toca y el que no, pues lo intenta y lo importante es compartirlo. Todo termina con una gran fiesta. Saben que entre todos pueden hacer un mundo mejor. Este 11 de septiembre, dentro de las conmemoraciones del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, se ha recordado a las víctimas de este atentado y a las del tsunami de Japón. Entre los numerosos homenajes en recuerdo a las víctimas, 15 jóvenes del coro femenino de la Escolanía de Tomares, en Sevilla, han actuado en Nueva York junto a otros coros japoneses y estadounidenses. El coro femenino de la Escolanía de Tomares son las invitadas especiales del 11º concierto del Círculo del Viento en Nueva York, que rinde tributo a las víctimas del 11S y también a las víctimas del tsunami que arrasó parte de Japón en 2011. Yo creo que esta iniciativa ayuda mucho a calmar el dolor de las víctimas del 11S y del tsunami de 2011 en Japón, y por ello estamos aquí en una gala benéfica para ayudar a aquellas víctimas. Las 15 tomareñas han compartido escenario con otros coros americanos y japoneses, una unión de culturas y sentimientos encontrados en torno a las víctimas de las dos catástrofes. Nos sentimos completamente orgullosas de poder traer nuestra cultura, nuestro arte desde España para poder ayudar en esta causa benéfica. Una versión de Lágrimas Negras, sevillanas del siglo XVIII y un tríptico lorquiano de poetas en Nueva York han sido aplaudidos muy calurosamente por el público neoyorquino en esta noche tan especial. Después de 7 años y medio, querido David Hidalgo, volvemos a esta casa. Bienvenido, Yuyu. Aunque para nosotros nunca te has ido, ¿no? Pero yo creo que los oyentes hoy están tan nerviosos como nosotros, ¿no? Bueno, el Yuyu otra vez en Canal Sur, sí, es un pelotazo, ¿eh? Hoy es día de estreno, hoy empezamos con este pelotazo de 1:30 ya lo han a 2 escuchado, una de las voces más populares de la radio andaluza regresa a esta casa. José Guerrero Yuyu dirige el programa deportivo El Pelotazo, una nueva forma de ver el deporte en clave de humor. Estará en antena desde la 1:30 de la tarde hasta las 2. A las 4, el Yuyu vuelve a participar en el programa El Público. 3 horas de radio junto al comandante Lara, Bienvenido Sena y Bea Díaz. Todos los programas podrán seguirlos en directo en la sintonía de Canal Sur Radio y a través de canalsur.es. Recuerden que este primer programa se estrena con público en directo. Que no pueden permanecer los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Saquemos a nuestro país de esta vergüenza. La vicepresidenta del Gobierno terminaba así su defensa en el Congreso del decreto que sacará a Franco del Valle de los Caídos, un decreto que ha sido aprobado hace unos minutos por 172 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones, la del Partido Popular y la de Ciudadanos. Es una noticia histórica, una de las noticias sin duda de este jueves, pero hay más. Hay más que actualizamos con Mabel Mata, pendientes por supuesto del Congreso. Mabel. Hola Victoria, ahora Rafa, sin duda es uno de los escenarios del día, el Congreso de los Diputados. Y empezamos por esa votación que es todo un símbolo, desde luego, para las víctimas del franquismo y para la historia de este país. Vamos en directo con Pedro Lázaro. Pedro, ¿cómo hemos vivido, cómo has vivido? No sé si podemos ver, ahí está Pedro Lázaro. Pedro, cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has vivido esta votación?
con intensidad, porque las lágrimas de las víctimas del franquismo que en la tribuna del Congreso de los Diputados han asistido a esta votación para la historia han quedado ya registradas en la historia de este Congreso de los Diputados. Así han celebrado esa convalidación del decreto ley que permitirá la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. La solución, ha dicho el Gobierno, a una anomalía democrática con la desaparición de un mausoleo a un dictador fascista en un lugar público. Sacar al verdugo de reposar junto a las víctimas es el paso fundamental para que la democracia española, dicen, pueda volver a hablar de dignidad, de paz y de concordia. Todos los grupos han votado a favor, salvo Ciudadanos y el Partido Popular, que se han abstenido, aunque ha habido 2 diputados del Partido Popular que han votado en contra. Pues coincidiendo con la votación en el Congreso, con la convalidación del decreto del Gobierno que exhumará los restos de Franco del Valle de los Caídos, numerosas personas pertenecientes a asociaciones de la memoria histórica se han concentrado, como están viendo, a la espera de que se produjera ese momento. Hay que cambiar totalmente y hay que hacer un sitio de la memoria histórica. Hay que recordar a todas las personas que están allí muertas. Es lo menos que se puede pedir, que los vencidos tengan el mismo derecho de dignidad. No es el único respaldo a un decreto del Gobierno que ha dado el Congreso, porque todos los grupos han apoyado el que permite poner en marcha 3 medidas urgentes del Pacto de Estado contra la violencia de género. La principal, pues la acreditación como víctima sin necesidad de sentencia para que reciba ayudas cuanto antes. Y mientras en los pasillos del Congreso la polémica ha estado centrada en la tesis doctoral de Pedro Sánchez, una tesis que el presidente ha autorizado a hacer pública, a digitalizarla. Pedro Lázaro. Es la novedad fundamental de estas horas, prácticamente al principio de este espacio de noticias. Mabel, lo contábamos, a las 2 de la tarde ha dado autorización el presidente del Gobierno para que su tesis doctoral sea digitalizada y a partir de mañana está a disposición de todo el mundo en Internet. El presidente del Gobierno, que ha pedido una rectificación a los medios conservadores que hoy hablan de plagio en esa tesis doctoral, o emprenderá medidas legales. Sánchez sigue defendiendo la originalidad y la autoría de esas tesis doctoral y creen que todo se debe a un intento de la derecha política y mediática de ensombrecer precisamente este día histórico de la exhumación de Franco. Para Ciudadanos y para el Partido Popular, el presidente debe seguir dando explicaciones. Que el señor Pedro Sánchez haga el mismo ejercicio de transparencia que hizo en su momento el señor Casado. Como cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse de las mentiras y difamaciones que hoy aparecen en algunos medios de comunicación. Creo que lo más sensato que puede hacer el presidente es hacer accesible su tesis doctoral. Para darle la oportunidad al señor Sánchez, un tema tan grave, lo mejor es que venga al Congreso y dé la cara. Y a todo esto se une, Pedro, que Podemos y Esquerra piden al Congreso que investigue al Instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, que llevó los másters de Cristina Cifuentes, Carmen Montón y Pablo Casado, entre otros. Sí, es buscar el origen de la epidemia de los máster que parece asolar la política española después de los casos de Cifuentes y de Carmen Montón, que están fuera de la política por irregularidades, y ese máster judicializado del presidente del PP, Pablo Casado, que acabamos de saber que ha mandado precisamente un escrito largo al Tribunal Supremo pidiendo su inocencia, que en 4 semanas debe decidir si le imputa o no por esta cuestión. Pues bien, una vez que ya están esos nombres de los políticos encima de la mesa, la mirada ahora se gira hacia el origen, hacia quién está impartiendo esos máster. VIP, la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Derecho Público, que ya está cerrado, pero a pesar de lo cual, varios partidos, entre ellos Podemos y Esquerra, están pidiendo que se abra una comisión parlamentaria. Gracias, Pedro. Y fuera del Congreso, nuevos registros hoy en las clínicas y dental ordenados por la Audiencia Nacional y en toda España, que se han registrado 23 clínicas, entre ellas centros de 3 provincias andaluzas. En uno de ellos está Inés Romero. Inés, vamos a recordar cuál es el objetivo de esta parte de la operación. Pues fundamentalmente son 2 objetivos los que han tenido esta mañana los agentes judiciales de la Policía Nacional aquí en Sevilla y en otros 23 centros de toda España. De una parte, incautarse de los equipos informáticos que tienen las historias y las pruebas médicas de los pacientes, y de otra parte, hacer un inventario de todos los muebles e inmuebles que tiene la compañía para que puedan ser devueltas a los pacientes en forma de indemnizaciones. Y otro asunto, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en una entrevista radiofónica, ha confirmado la entrega de 400 bombas a Arabia Saudí y, por tanto, el mantenimiento de los contratos con Navantia para la fabricación de 5 corbetas. Hemos estado una semana discutiendo y analizando, el Ministerio de Defensa por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores por la suya, y creo que al final hemos llegado a la conclusión de que había que cumplir con este contrato.
Vuelve así la calma. La plantilla de Navantia en la localidad gaditana de San Fernando, que ha decidido suspender las movilizaciones previstas después de estas garantías dadas por el Gobierno. Ignacio Salas. El Gobierno español considera garantizado el contrato de Navantia para construir 5 corbetas por valor de 1.813 millones de euros para Arabia Saudí. El anuncio de que el Ministerio de Defensa iba a cancelar la venta de 400 bombas guiadas a Riad ante la posibilidad de que fueran usadas en la guerra de Yemen fue el detonante de esta grave crisis que se ha resuelto por la vía diplomática y que ha dejado en una difícil posición a la ministra de Defensa, cuya decisión de no vender armamento a Arabia Saudí ha hecho un viaje de 360 grados que nos sitúa en el mismo lugar donde estábamos hace poco más de una semana, pero habiendo pagado un peaje político, diplomático y de movilización social cuyas consecuencias aún se desconocen. Se confirma que la situación se vuelve a normalizar y volvemos a trabajar, Por lo cual es una grandísima noticia para San Fernando, para los trabajadores, para la industria auxiliar, para la Bahía de Cádiz y para la provincia de Cádiz, Porque otra vez esas 8 o 9 mil familias vuelvan a tener esa ilusión, Más titulares del día. La presidenta de la Junta y el líder de Ciudadanos en Andalucía se han enfrentado a su primer debate después de la ruptura del pacto de investidura. Ha sido en el Parlamento, en la sesión de control al Gobierno, donde Susana Díaz ha evitado siquiera hablar de adelanto electoral, aunque esa posibilidad ha sobrevolado durante toda la sesión. Juanma Marín ha reprochado a Susana Díaz sus incumplimientos y la retaba incluso a firmar una proposición de ley para eliminar aforamientos. Aquí está su firma y la mía. Aquí nada más que está la de Podemos y la mía. Falta la suya. ¿Quiere usted cumplir con lo que usted firmó aquí? Yo le acerco este documento, me lo firma y yo volveré a creer en usted. El papel de Doberman de la derecha en usted no es creíble. Y si le disfrazan de Doberman de la derecha, al final resulta poco creíble para usted y para el conjunto de los andaluces. Y vaya historia a continuación. 2 familias de Granada han vivido una experiencia que difícilmente van a poder olvidar. Volaban desde Nueva York a Madrid cuando el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Uno de los motores había explotado y desviaron el vuelo hacia Boston. Una vez aquí en España, denuncian la falta de información de la compañía Iberia y el abandono que dicen han sufrido. Pasaje íbamos muy asustados, la verdad, porque el avión se movía bastante, la velocidad muy despacio para lo que va normalmente un avión. Cuando llegamos al aeropuerto de Boston, la pista estaba entera tomada por ambulancias, por bomberos y policía. O sea, cuando aterrizamos estaban todas a ambos lados del avión todas las emergencias allí preparadas. Un susto difícil de olvidar. Y comienza la vendimia en el condado de Huelva con buenas estimaciones con respecto a la cantidad y a la calidad de la producción de uva. Solo en la cooperativa de Rociana del Condado que hemos visitado hoy, la expectativa habla de unos 5 millones de kilos de uva, medio millón más que el año pasado. La ausencia de humedad y las temperaturas más templadas del verano auguran una alta calidad de la fruta. Esta uva solamente la hay en el condado de Huelva, es autóctona nuestra y nosotros es una variedad que da también bastantes kilos y ahora mismo estamos sacando unos vinos y unos frisantes muy buenos. Y 800 menores que están hospitalizados en Málaga reciben clases en los centros sanitarios mientras dura su tratamiento y esta semana han comenzado el curso. 12 maestras se encargan de que aprendan, hagan los deberes e incluso se examinen. En muchos casos la enseñanza continúa después en los propios domicilios. Hacen todas las mismas tareas que haría si estuviesen en su clase. Exámenes, trabajos, las maravillosas tecnologías que tenemos para poder conectarnos vía internet, todo, para que el alumno sea un alumno más. Que la música derriba fronteras lo tenemos clarísimo, que no es una frase hecha, lo hemos podido comprobar en el proyecto Nazaret de Sevilla, donde la SGAE realiza junto a Cáritas talleres de integración. Manuel Ballena comparte músicas mestizas con inmigrantes junto al guitarrista flamenco José Torres. Toda una experiencia que ha unido a refugiados de 16 nacionalidades. Costa de Marfil, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Namba. Sí. Llegué aquí hace 11 meses. ¿Cómo llegaste? Patera. Sí, patera. Muy duro, ¿no? Sí, muy duro. Celebrando y compartiendo música, el que es músico toca y el que no, pues lo intenta y lo importante es compartirlo. Que no olvidemos la cultura de África y también aprendemos la cultura de España.
Hablando de música sin fronteras, son las chicas del coro de Tomares en Sevilla y han viajado a Nueva York para regalar sus voces en los actos conmemorativos del 11S. Con ellas damos paso ya al deporte y después el tiempo y la información provincial. ¿Quieres darle más cariño a tu campo y no sabes por dónde empezar? Empieza hablando con nosotros. Espacio ofrecido por Unicaja Banco. Este gol de falta directa de Víctor Armero acercaba al Real Jaén al sueño de seguir en la Copa y medirse a un grande. Un sueño del que despertó en Onteniente por culpa de los penaltis. Inexistente el que pitó el árbitro en el empate local y que llevó el duelo a la prórroga y después a la tanda de penas máximas. Tuvo en sus botas el equipo andaluz la clasificación, pero las paradas del meta rival y un penalti a lo Panenka alejan de Jaén la posibilidad de ver en la victoria un equipo de Champions. Saludos, ese adiós del Real Jaén fue la noticia triste de una noche copera que nos deja la clasificación del Córdoba y del Cádiz. En el caso del submarino amarillo, con susto incluido, porque su capitán Servando ha pasado la noche en un hospital de Tenerife, donde será operado de una triple fractura en el pómulo. El central cadista se partió literalmente la cara con este durísimo choque con su portero David Gil. Tras la intervención quirúrgica permanecerá unos días en Tenerife. Una baja notable para Álvaro Cervera y un alto precio por la clasificación que acercaba el tempranero gol del almeriense Dani Romera. El final fue de auténtica locura. Empataron los canarios a falta de 2 minutos con un cabezazo de Carlos Ruiz en un córner. Pero en el minuto 92 el ataque amarillo fue capaz de hilvanar esta combinación entre Dani Romera y Manu Vallejo, que bate por bajo a Galmán y mete al Cádiz en la siguiente ronda. En el Arcángel, el nombre de la noche fue el de Andrés Martín, la perla de la cantera del Córdoba, al que felicitaron Sandoval y sus compañeros tras marcar su primer gol con la camiseta blanca y verde. El club le ha blindado con un nuevo contrato este verano. Andresito, de 18 años, se ha hecho mayor. Fue él quien abrió el marcador de ese duelo copero contra el Nastic, un tanto tempranero y de oportunista, cazando un balón de Jaime Romero. Era el minuto 4. Pero hubo que esperar hasta el 92 para celebrar ese billete copero con el 2-0 que llevó la firma de un veterano, el delantero italiano Pio Baccari, que no ha perdido la potencia. Primer triunfo del Córdoba esta temporada, que debería aumentar su moral y su confianza. Esta noche turno para el Granada en Elche y mañana sorteo, todavía sin equipos de primera, que vuelven esta semana a la Liga, donde no veremos la tercera equipación del Betis, con la que jugará algunos partidos de visitante en la Europa League, como el de Atenas de la semana próxima. Andrés Guardado y Zufedal, del primer equipo, y Paula Perea y Rosita, del Betis Femina, hicieron de modelos. Es una camiseta verde claro, con detalles azules, y lleva en la parte baja una imagen de Sevilla, con la que el club verde y blanco quiere reivindicar el nombre de la ciudad. Esa camiseta se la pondrá muy pronto el argentino Lo Celso. Lo presentan esta tarde en el Villamarín, aunque no ha llegado para el entrenamiento matinal y es duda para debutar el sábado en Valencia, igual que William Carballo, que hoy tampoco ha entrenado con sus compañeros. En el entrenamiento sí han estado el resto de internacionales béticos. El Sevilla Fútbol Club ha designado hoy a Jesús Navas, primer capitán. Nadie mejor que un símbolo y un campeón del mundo para lucir ese brazalete al palaciego. El jugador que más veces ha vestido la camiseta sevillista en la historia, con 443 partidos, le acompañarán Carrizo, Escudero, Mercado y Vanega. 2 de ellos están lesionados. Se descarta la fractura en el codo de Escudero. Mercado ya trabaja en el gimnasio. Y en cuanto al francés Gonalons, habrá que esperar para evaluar su lesión de peroné. Los amantes del baloncesto tienen una cita esta tarde en Andalucía Televisión. Vamos a ofrecer en directo el trofeo Costa del Sol, con el Unicaja como anfitrión y con los jóvenes como protagonistas, debido a la ausencia de los internacionales. Sí estará uno de los fichajes, Wilker, capaz de encestar desde su cancha. El mejor maestro para los 6 juniors que ha convocado Casimiro. El capitán Carlos Suárez dice que deben aprender y ayudar a ganar.
vamos a ir a por todas, ¿no? Los chavales por ilusión y nosotros porque también queremos ganar, ¿no? Todo deportista quiere ganar, quiere hacer lo mejor posible y vamos a llegar a esos 2 partidos sobre todo a mejorar para que nos sirva para un futuro. A las 8, Unicaja Olympiacos en ATV. Nos vamos volando con un astronauta muy especial, Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta. El atleta jamaicano ya ha colgado las zapatillas, pero sigue divirtiéndose fuera de las pistas. Su último reto, correr a bordo de un avión científico, sin gravedad, en un vuelo sobre Francia. Una carrera en la que Bolt tiene dificultades al principio para moverse hacia adelante en vez de flotar. Pero el 8 veces campeón olímpico acaba por imponerse y celebrarlo con su famoso gesto. Y con un champán diseñado para beberse en el espacio, dice. Muy fácil, desde luego, no parece. Sigan viendo Canal Sur. Enseguida, la previsión del tiempo. Que lo pasen bien. ¿Quieres darle más cariño a tu campo y no sabes por dónde empezar? Empieza hablando con nosotros. Espacio ofrecido por Unicaja Banco. Volvemos en 5 minutos.